Buenas noches, Dios les bendiga. Tenemos el privilegio otra vez de compartir la palabra de Dios con ustedes y que su nombre de Dios sea muy glorificado. Vamos a comenzar con lo que dice Génesis 3:7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso sucedió antes de que Dios se acerque con ellos, antes de que Dios les pregunte qué es lo que habían hecho. Inmediatamente cuando ellos desobedecieron, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿qué es lo que veían antes ellos? Si dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Será que tuvieron la muerte espiritual? ¿Será que se convirtieron en carne? Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a seguir viendo otros pasajes más, lo que la Biblia dice. En San Juan 5:25 la Biblia dice, de cierto os digo, dijo Jesús, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Nos está llamando nosotros que tenemos vida muertos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Está hablando de nosotros porque en el 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, está hablando, aquí dice donde que, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:1, al pastor de Sardis, dice el 3:1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate que le llaman al pastor que tenía principios de vivir una vida espiritual. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, le dicen al pastor de Sardis. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estamos viendo pasajes que la Biblia nos está llamando. Por ejemplo, aquí que estamos viendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Estamos muertos en pecados, dice la Biblia. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Qué interesante los pasajes de entender esto. En Colosenses 2:11 dice la Biblia,
En él también fuiste circuncidados en Cristo. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Dice el 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El 13. Y a vosotros, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Qué pasajes muy interesantes. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Anulando el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. El 15. Y despojando los principados y a las potestades, y despojando la gloria a Dios, aleluya, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados, el 15, y a las potestades, os exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Y despojando los principados y a las potestades, os exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a Dios esa cruz. Aleluya. Gracias a esa vida de Cristo que nos dio vida. Dice que estando nosotros muertos en pecados. Gloria a Dios, aleluya. En Génesis 3:17, en Génesis 3:17, la Biblia dice, y dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¡Qué maldición! Y dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tristemente, como tenemos, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si vamos a los hospitales, ¿cuánta gente
está enferma. Vamos a las cárceles. ¿Cuánta gente está presa? Y dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Lamentablemente, la vida se convirtió en algo que nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Vamos a continuar lo que dice en San Juan 3:6. En San Juan 3:6 la Biblia nos enseña lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. San Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nuestra carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mateo 26:41. En Mateo 26:41 Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne no nos ayuda para nada a buscar las cosas espirituales, para buscar las cosas, digamos, para tener vida eterna, para buscar justicia, para buscar santidad. Para nada nos ayuda. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 18 defectos, que es fruto de la carne, dice, o son obras manifiestas de la carne, que se manifiestan de la carne. 18 defectos que Dios no le agrada. Pero dice el 24 del mismo capítulo 5 de Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que tratar de entender lo que la Biblia nos enseña para poder acercarnos a Dios o para poder agradar a Dios. Vamos a continuar. Aleluya. Gloria a Dios. En Génesis 6:3. En Génesis 6:3. 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Hubo un descenso de la edad que el hombre vivía. Les había dado, vivían de 600, 900 años por el pecado, por nuestra carne, por nuestras acciones de nuestra carne. Hubo un descenso de edad. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. 6:12 de Génesis. Y miró Dios la tierra, y he aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Para que nos demos cuenta lo que por esos deseos de la carne vino el diluvio. Y para eso también vino Jesucristo, el Salvador, para salvar el mundo. Vamos a continuar. ¿Qué dice en Génesis 3:19? En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahí sí, Dios dijo, dio la sentencia de muerte. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la razón de que Cristo vino a este planeta para salvar a la humanidad, porque Dios es grande en misericordia. Dios es amor. Dios es fuego consumidor también. En Mateo 9:6, la Biblia dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En San Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Le dijeron Jesús. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es la razón que vino Cristo a nacer, le está diciendo ahí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¡Aleluya! En Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Eso es la verdad. A eso vino Cristo. Gracias a Cristo Jesús por esa vida que vino a dar aquí. Dice, pues para qué, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Gloria a Dios. En San Juan 15:22. En San Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esa es la razón que vino Cristo en este planeta Tierra, para salvar el pecador. Él dijo que el enfermo no tiene necesidad de médico, que el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Él dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Jesús. Él no vino solamente para que celebremos la Navidad. Él vino a salvar el pecador. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Gloria a Dios. Dios les bendiga y hasta la próxima.